Muy buen día, me presento, soy el ingeniero José Salvador Gómez Miranda. A continuación les presentaré mi publicación presentada en el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro con el nombre de Estudios de los Centros de Transferencia Modal CETRA mediante Sistemas de Información Geográfica en el caso Anillo Vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Comenzando con la introducción, el presente estudio se realiza en el año 2022 con el objetivo de evaluar y diagnosticar los puntos con mayor influencia y caracterización de infraestructura pública en el anillo vial del municipio de Celaya. Tal está compuesto por distintas avenidas en donde convergen 62 rutas de transporte público. Siguiendo con el planteamiento del problema, el municipio de Celaya, Guanajuato, cuenta con 331 paradas de transporte público dentro de la mancha urbana, de las cuales 128 de las mismas se encuentran en el anillo vial. Sin embargo, es necesario considerar los siguientes datos. 63 paradas de transporte público cuentan con un nivel óptimo de concurrencia, 44 poca y 21 nula. También es sumamente necesario considerar la tabla de componentes infraestructurales, como lo podemos ver en la tabla 2. Tomando en cuenta estos datos, es necesario ubicar y reubicar paradas de transporte público, de tal manera que se brinde un mejor servicio a la ciudadanía. Continuando con los objetivos del presente estudio, tenemos el objetivo general, que es evaluar y diagnosticar los CETRAMS en el anillo vial del municipio de Celaya, Guanajuato, mediante sistemas de información geográfica y herramientas de gestión para su posible reubicación o modificación. Para cumplir este objetivo general, fue necesario implementar estudios de transporte e ingeniería de tránsito, medir en un 100% la concentración de usuarios y evaluar el 100% de los CETRAMS ubicados en el anillo vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Como hipótesis, tenemos que los puntos seleccionados para la ubicación de los centros de transferencia cumplen con un rango mayor al 30% de influencia en usuarios y un grado mayor al 40% en sus niveles de elementos infraestructurales. Continuando con la justificación, mediante el estudio de los centros de transferencia modal se logra identificar, evaluar y diagnosticar los puntos con mayor grado de concurrencia y también con niveles óptimos de infraestructura pública. Esto se logra mediante aforos presenciales y sensoriales, también con el chequeo de la infraestructura pública. Al hablar de aforos sensoriales, cabe recalcar que se utiliza información brindada mediante la plataforma de rastreo de las unidades de transporte público, que rastrea cada uno de los ascensos y descensos que existen en las distintas unidades de transporte público. También se logra la optimización de rutas de transporte público, puesto a que mediante la evaluación y el diagnóstico se puede realizar una ubicación o reubicación estratégica de los centros de transferencia. A continuación presentaremos la viabilidad y las limitaciones del presente estudio. Para la gestión de la información únicamente se utilizan herramientas de la tecnología de la información y el sistema de información geográfica, en este caso es el software QGIS en versión gratuita. Ambas no tienen ningún tipo de costo, únicamente se ejecutan conocimientos obtenidos para el manejo de las mismas. En cuanto a las limitaciones, es importante considerar que la Dirección de Movilidad y Transporte Público únicamente se encarga de llevar a cabo este tipo de estudios y la planeación del transporte público. Para ejecutar cambios infraestructurales necesitamos un apoyo de tránsito y desarrollo urbano, el cual nos brindan este tipo de servicios. Por ende, el proceso llega a ser un poco tardado. También entra la colaboración de IMIPE para poder tener vistos buenos por parte de esta dependencia y así sucesivamente llevar a cabo tal proyecto. A continuación se presenta la población y muestra del presente estudio. Como población tenemos a todas las unidades que conforman cada una de las rutas del transporte del municipio de Celaya. Es sumamente necesario recalcar que el municipio de Celaya cuenta con 350 unidades de transporte público activas para brindar el servicio de transporte.
y la muestra es tomada de un día de aforo elaborado por medio de la plataforma, la cual registra cada uno de los movimientos sensoriales registrados por la parte en donde suben los usuarios a las unidades de transporte. Todo esto es tomado en un día de manera digital y sucesivamente se elabora un aforo durante 3 semanas en donde se visita cada uno de los CETRAMS ubicados en el anillo vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Siguiendo con la población y muestra, en la figura 6 podemos mostrar un mapa de calor en donde se han registrado la actividad sensorial que se ha presentado en las unidades de transporte público en los diferentes sitios del anillo vial del municipio de Celaya, Guanajuato. A continuación presentamos las técnicas de análisis de datos. Como primer punto tenemos el checklist de infraestructura pública, el cual está conformado por indicadores infraestructurales con los cuales se miden los niveles tanto óptimos, nulos o intermedios que llegan a tener cada uno de los puntos estudiados. También tenemos los formatos de aforos con los cuales es posible medir los usuarios que ascienden y descienden de las unidades de transporte público. También tenemos un tablero de control, el cual está conformado por indicadores tanto infraestructurales como de transporte público para evaluar y medir ciertos resultados. También tenemos los resultados de detalles de eventos, los cuales están conformados por coordenadas y unidades con los cuales es posible realizar los mapas de calor en el software QGIS. También tenemos las capas de información del sistema de información geográfica, en donde se almacenan datos de algunos establecimientos en donde por lo general llega a haber ascensos y descensos de usuarios, con los cuales también se puede hacer el mapa de calor. Continuando con las técnicas de análisis de datos, en la figura 7 se pueden mostrar las capas de información con las cuales se trabaja en el software QGIS, en la cual tenemos la ubicación de las paradas de transporte público, tanto en dirección a norte, dirección a sur, y algunas capas con áreas verdes, cementerios, escuelas, mercados, plazas y templos, que son los lugares por donde por lo general concurren usuarios que ascienden y descienden del transporte público para llegar a estos lugares. También tenemos una capa de densidad de población, las cuales nos permite evaluar y diagnosticar el nivel de población que se está teniendo en los diversos puntos, al igual que tenemos ubicadas las manzanas y los ejes viales, al igual que calles y avenidas de las zonas. Siguiendo con técnicas de análisis de datos y al haber descrito la información obtenida en las gráficas, se muestran los resultados obtenidos de los siguientes tramos. Cabe mencionar que en los distintos tramos se encuentran una variedad en los tipos de negocios, características infraestructurales e incluso el tipo de paradas que llegan a verse. Tales son en algunas que únicamente se muestra la señalítica y en otros se encuentran los parabuses. Por ende, se lleva la gestión de los elementos infraestructurales y también de los usuarios que ascienden y descienden en los distintos tramos, puesto que hay lugares en donde, a pesar de tener una señalítica y un parabús, son lugares que en ocasiones ya no tienen una fuente de usuarios, ya sea que ascienden o desciendan en este punto. Y así terminamos con la presentación de resultados obtenidos, tanto infraestructurales como de aforos realizados presencialmente. De esta forma pasamos al apartado de resultados. Mediante el tablero de control es posible medir los niveles de actividad e infraestructurales de los centros de transferencia modal ubicados en el anillo vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Y es así como sabemos cuáles de estos mismos tienen niveles óptimos y aquellos que no. Esto para prestar un servicio de transferencia de usuarios para el transporte público. También es posible saber los niveles de influencia que tienen los anteriores, para así sucesivamente saber cuáles son necesarios mover y a cuáles se les necesita brindar un mayor mantenimiento, puesto
a que son muy concurridos por toda la gente o, en su defecto, por toda la población que habita en estas zonas. Siguiendo con el apartado de resultados, presentamos los resultados de aforo tomados de manera presencial y trabajados en el sistema de información geográfica a través de mapas de calor. Como vemos en la figura 8, se presenta este mismo, en donde podemos visualizar los puntos con mayor influencia en el anillo vial del municipio de Celaya, Guanajuato. Sucesivamente mostramos los resultados del aforo tomado de manera sensorial y presentado en el mapa de calor que se puede mostrar en la figura siguiente. Sucesivamente seguimos con la parte de los resultados. Aquí mostramos el resultado de diagnóstico. En este caso tenemos la siguiente gráfica en donde consecutivamente pasamos al apartado de implementaciones. En este apartado se muestran los cambios infraestructurales que se han tenido hasta el momento. Como podemos ver en las siguientes imágenes, se encuentran parabuses implementados en la zona del Mercado Hidalgo, que es la zona céntrica del municipio de Celaya, Guanajuato. En esta zona llegan a transportarse un nivel óptimo de usuarios, tanto en ascensos como en descensos. Cabe mencionar que las rutas que hacen la transferencia de usuarios en esta zona llegan a ser tanto urbanos como foráneos e incluso puede haber ciertas unidades federales que llegan a hacer la transferencia de usuarios en este punto. Uno de los cambios más polémicos que se ha tenido es la reubicación de los comerciantes presentados en esta zona, ya que hubo una colaboración con el departamento o la dependencia de fiscalización, al igual que tránsito y recursos del municipio de Celaya, Guanajuato, para llevar a cabo este procedimiento. En esta zona se han implementado macetas para que los comerciantes no lleguen a ponerse en la bahía donde llega a hacer la transferencia de usuarios las unidades de transporte público. También se mostraron ciertas situaciones, puesto que en esta zona también se hace la carga y descarga de mercancía, por ende influyó el departamento o la dependencia de tránsito para llevar a cabo controles junto con la dependencia de movilidad. Como se puede visualizar en las siguientes imágenes, se muestran los cambios que se han tenido hasta la fecha en la zona céntrica del municipio de Celaya, puesto a que llega a ser la zona más conflictiva y también en su defecto la zona en donde más hay el ascenso y descenso de usuarios que utilizan el transporte público en la ciudad. Seguimos con el apartado de
Por último, llegando hacia la conclusión, tenemos que el 38.87% de los centros de transferencia modal del municipio de Celaya, Guanajuato, están ubicados en el anillo vial del mismo. Gracias al presente estudio, fue posible evaluar la actividad sensorial en cuestión ascensos y descensos en una totalidad del 100%, cumpliendo así los objetivos del presente proyecto. Gracias a los aforos tanto presenciales y sensoriales se logra obtener estos resultados. También se logra captar los elementos infraestructurales que se tienen en los distintos niveles. También fue posible así llevar a cabo la reubicación y ubicación de estos centros de transferencia modal para que así puedan cumplir con las operaciones del transporte público, esto en cuestión de transferencia de usuarios.